Buenos días. Qué bueno encontrarnos en este viernes 12 de febrero, viernes penitencial. Vamos a tomar hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, y atravesó la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándola de la gente, a solas le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Tomen sus Biblias o el lugar en el cual están orando en todo el contexto. Una concentración en el sentido de pedirle al Espíritu que venga y nos dé la capacidad de comprender hoy esta palabra, hacerla meditación, oración y vida. De eso se trata los espacios de la Lectio Divina, luego de un primer momento de una gran proclamación. Por eso es fundamental una buena lectura, otra segunda lectura, tercera, las que sean necesarias, mirando todos los detalles con buena pronunciación, poniendo los sentidos que tenemos para que este texto cobre vida, pero lo más importante, disponiendo el corazón en que el sentido más profundo de esta palabra venga a movernos y a tocarnos hoy en nuestra vida. Por eso, ¿dónde está Jesús? ¿Cuál es el recorrido que nos indica? ¿Dónde llegan? ¿A quién le presentan? ¿Qué le piden que le haga a este personaje? ¿Y qué termina haciendo Jesús? ¿Cuáles son los signos que hace con sus dedos, con su saliva? ¿Y cuál es la curación que se da hoy? ¿Y cuál es la reacción de las personas? Ahí hay un proceso que se nos ha ido narrando, un milagro grande y maravilloso de esta misericordia de Jesús, de la sanación que solo Jesús puede dar. Por eso cada versículo es importante. Dispongamos entonces todo el espíritu para que entremos en lo más profundo de este texto. Segundo momento, meditación. Marcos viene mostrándonos al Jesús que enseña y al Jesús que sana y al Jesús que tiene poder sobre el mal. Y viene hoy en un recorrido geográfico donde estaba al norte de Israel, en Tiro y Sidón, lo que actualmente es una zona actualmente Líbano, pero aquí nos hace en muy pocas palabras un recorrido muy largo, bajando, inclusive yéndose del mar Mediterráneo donde estaba, se cruzó hacia el mar de Galilea y siguió derecho más hacia el oriente en la región que se llama la Decápolis. Lo decíamos el otro día, Deca, 10, Polis, ciudad, 10 ciudades que hacían parte de como una unión que tenían, y allí el imperio romano gobernaba, pero no eran hebreos, estaban más al oriente del Jordán. Una parte sí estaba sobre el Jordán y un poco al occidente, pero la mayoría del territorio de la Decápolis quedaba allí. Cuando nos ubicamos, entonces vemos que Jesús le presentan un sordo. Y es un sordo con unas cualidades que nos dice aquí Marcos, o más bien con unos detalles, y es: apenas puede hablar un poquito, no escucha y puede hablar muy poco. Entonces le hacen una petición que le imponga la mano. Este gesto de imponer las manos la iglesia lo ha tomado para mostrar el don del Espíritu, y se hace en momentos de oración, de sacramentos, y entonces esa es la petición que le hacen a Jesús. Pero Jesús tiene otra forma de actuar muy llamativa en este milagro, con unas formas que Marcos los detalla, y entonces aparta de la gente a este hombre que es sordo y apenas puede hablar, y le mete los dedos de él en los oídos, y con la saliva le toca la lengua, nos dice el texto, y mirando al cielo.
suspira. Imaginémonos, metámonos, hagamos una composición del lugar de estos gestos de Jesús, porque son unos gestos importantes. Con solo su palabra lo puede hacer, pero ubiquémonos, está curando a un hombre que no escucha. Debe ser extraño para este hombre que no escucha que llegue un hombre y se le acerque. Mucha gente ahí encima de este hombre que llega a tocarlo. Entonces Jesús lo aparta un poquito para que esté en una intimidad con Dios. Y en ese contexto hace unos gestos que este hombre comprenda. Acordémonos que él no escucha y que si apenas puede hablar algo. Entonces qué grandeza la de Jesús y qué gestos tan bonitos donde viene a encontrarse con un hombre que lo ve, pero no lo escucha. Entonces con signos hace estos gestos de introducir los dedos en los oídos y con su saliva toca la lengua de este hombre y dice una palabra, éfeta, es decir, ábrete. Es una expresión del poder de la palabra de Jesús. Y no solo por los signos, sino por su voluntad que se manifiesta en esta palabra, pues este hombre recobra la capacidad de oír y se le suelta la lengua, dice aquí el texto, y hablaba correctamente. Aquí hay unas alusiones a unas citas bíblicas del Antiguo Testamento. La primera es, acordémonos de Isaías 35, hay un momento donde dice que Dios vendrá y entonces los ciegos verán, los sordos escucharán. Aquí se cumple esto. En Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Y efectivamente este hombre es testigo de esto, el poder de Dios, el verbo de Dios con su palabra, hace que este hombre recobre esta capacidad. Y fuera de eso, después la gente queda como en el asombro, como todo lo ha hecho bien. Decían en el colmo del asombro, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Aquí se cumple esta profecía de Isaías. Pero esta expresión, todo lo hace bien, vuelve y nos remite al Antiguo Testamento, Génesis 1:35, Génesis, primer capítulo, Dios está creando y cuando termina la creación ve que todo está bien. Porque todo ha salido perfecto, bien hecho, todo es fruto de la bondad y del amor de Dios. Entonces, ¿de quién se puede decir esta expresión correctamente? De Dios mismo. Y es que Jesús es el Hijo de Dios que ha existado desde siempre con el Padre y con el Espíritu. Dios uno y trino, Trinidad perfecta, que crea en perfección. Por la caída hemos venido meditando estos días, estas primeras lecturas del Génesis, y entonces es muy bueno ver cómo en el tiempo de Jesús constataban que Jesús todo lo hacía bien. Entonces viene a sonarnos esta expresión, y solo Dios es el que produce el bien pleno y supremo. Él es el bien con mayúscula. Todo ha salido en perfección de sus manos. Y viene a cumplirse aquello de Isaías, que estos que han perdido cierta capacidad en los sentidos lo recuperan, porque uno que tiene la capacidad de volver a crear, aquí estamos hablando con uno que no escucha. ¿Quién puede hacer que un sordo escuche? Y en estos tiempos de Jesús, solo Dios. Aquí está la presencia de Jesús que viene a devolver esta categoría de perfección a los hijos de Dios. En este caso una limitación física, pero más que eso, da una capacidad de abrirse a la vida de Dios. Aquí la expresión efetá viene hoy como a mostrarnos cómo Dios quiere que nos abramos a Él. Él es el primero que viene con su presencia, con su amor, abrirse totalmente. Todos los días está dando a manos llenas. Abres tú las manos y nos sacias de favores, nos dice el Salmo. Y entonces ese es Dios abriendo caminos y le abre el corazón al ser humano, y nosotros cerrando puertas, nosotros cerrando los oídos al encuentro con Dios, cerrando seguramente diciendo que sí estamos abiertos a Él, pero cerramos, y Dios es abriendo caminos, y Dios es abriendo todo su ser, todo su amor para con nosotros. Hoy nos dice efetá también a nosotros, porque hemos sido sordos muchas veces a su llamado, porque nos lo repite en el Evangelio, el que tenga oídos que oiga. Pero esto es una capacidad que va más allá solo de esta escucha, que recuperó este hombre hoy, con una palabra que muestra todo el designio de la voluntad de Dios, que quiere que el ser humano esté integralmente bien constituido como lo formó. Pero este mismo Dios quiere que nosotros derribemos tanta incapacidad que tenemos de escuchar. Oímos muchas cosas
Y tenemos tantas cosas aquí en la cabeza, en la mente, en los sueños, en las intenciones que hay en el corazón, que nos falta centrarnos en Dios y escuchar hoy la voz de Dios. Y nos dice, Éfeta. Y con su fuerza viene a abrirnos un oído, que es el oído del Espíritu, de comprender las palabras de Él, que son palabras de vida eterna, de ver cómo Él tiene la capacidad de entrar. Él se abre a que lo conozcamos. Nosotros queremos conocer a Dios seguramente, y muchas veces lo buscamos, pero no sabemos a veces cómo buscarlo, porque decimos que queremos vivir en Él, pero hemos cerrado el corazón a vivir en su voluntad y a escuchar su palabra. Hacer esta lección divina es ese Éfeta, es abrir el oído a Dios, que es el que nos dice palabras del Espíritu, palabras de vida eterna. Viene con estos gestos. Jesús hoy viene a tocarnos y a decirnos, aquí estoy, abre el oído, Éfeta, ábrete al encuentro conmigo, no te cierres más a mí. Viene hoy a decirnos Jesús, viene a mostrarnos cómo el que lo hace todo bien, viene a mostrarnos que tiene todo lo bueno y lo mejor para nosotros. Que no nos equivoquemos más escuchando silbidos por allá, o voces extrañas de este mundo que presentan cosas fascinantes, y con el engaño que siempre tiene el mal de producir unas invitaciones muy llamativas. Hoy abramos el oído a lo que verdaderamente, a la escucha de Dios, a lo que verdaderamente le da pleno sentido a la vida suya y a la vida mía, en el encuentro con Dios. Escuchemos a Dios. Shema, Shema, Éfeta, ábrete. De hecho, los catecúmenos, es decir, los que se estaban formando para el bautismo en los tiempos de las primeras comunidades, empiezan a hacer unos signos en el bautismo de hacer unas señales sobre los sentidos. Aquí Jesús toca los sentidos, y con esta expresión Éfeta es abrirse a esta gracia de Dios, a esta vida nueva que nos ha dado Jesús, nacida del agua y de la sangre que brotaron del costado abierto de Jesús. Tenemos capacidad de escuchar a Dios. Todos tendríamos la capacidad de sentir sus emociones, de leerlas, de vivirlas, de llevarlas a la vida, una invitación que es para todos. ¿Qué nos ha pasado? Que nos hemos alejado de esta capacidad de escuchar a Dios en el corazón. Por eso es bueno todos los días tomar la palabra, hacer este ejercicio orante. Ahí vamos aprendiendo a escuchar a Jesús. Él habla muy distinto como habla el mundo. Venimos muy acostumbrados a las formas como el mundo hace invitaciones, a las formas como todo este contexto nos habla. Él tiene palabras puntuales. Él es el dueño del ser, nos ha dado este cuerpo grande y maravilloso, pero sobre todo un espíritu que está unido a este cuerpo, que tiene una capacidad de comprensión de Él, innata, se nos dio de fábrica. ¿Qué pasa? Que hemos cerrado entonces esta capacidad de escuchar la voz de Dios. Hoy nos dice Dios, Éfeta, ábrete a escucharme, abre el oído, despierta, no sigas como dormido en la vida, con los sentidos puestos en este corre y corre, en los afanes, en las preocupaciones, en las dificultades, un montón de cosas y tanta información, tantos sonidos, tantos ruidos. Ven y escucha hoy la voz de Dios. Dios viene hoy a mostrarnos que Él, que lo ha hecho todo perfecto, que Él, que tiene la palabra que con que se nombre y con que su palabra salga de Él, se cumple lo que Él quiere. En este hombre, Jesús hace los signos para acompañar el gesto para que este hombre comprendiera, pero habla y su palabra es contundente y ejerce, se cumple lo que dice, cumple lo que la palabra lleva, el contenido como tal, que este hombre vuelva a estar en la perfección en la cual Dios ha creado el ser humano. Y es una capacidad que vuelve a Él, que Dios le otorga, Jesús, y que como en el principio crea y crea en perfección. Este es el Dios en que usted y yo creemos, en un Dios que todo lo ha hecho bien, en un Dios que hace hablar a los mudos, que hace escuchar a los sordos, que hace ver a los ciegos y que tiene la capacidad de volvernos a dar la vida en plenitud. No perdamos más el sentido de la vida, no vayamos detrás de falsos ídolos, no escuchemos voces de sirenas, es una expresión, ojalá se me comprenda, como tantas llamadas y tantas cosas que hay. Escuchemos hoy la voz de Dios, el único que tiene palabras de vida eterna,
y nos dice que nos abramos al encuentro total con Él. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra. Se nos dice que todo lo has hecho bien. Ellos estaban corroborando aquel pasaje del Génesis, donde tú has creado y todo ha quedado perfecto por este amor y por tu bondad, porque no te equivocas, porque si has hecho al ser humano, a las plantas, a los animales, toda esta creación bella, es que porque todo tiene un sentido en ti, porque tú tienes palabras de plenitud, porque eres perfecto, Dios. Te pedimos que así como Jesús ha venido hoy a mostrarnos en esta palabra, que con su palabra realiza el querer de reconstruir, de dar vida a un hombre que no tenía la capacidad de audición y apenas si hablaba, nosotros hoy podamos escuchar tu voz, que podamos con este efetá abrir el oído y escucharte a ti, el único que tiene la verdad, el único que tiene el sentido pleno para cada uno de nosotros. Danos la fuerza hoy, el espíritu para discernir tantos ruidos, tantas palabras, tantas cosas que vienen al oído y saber distinguir tu voz y encontrar en tu palabra, en las Sagradas Escrituras, una invitación tuya a escucharte, a amarte y a obedecerte. Que podamos hoy abrir el entendimiento, abrir el oído, abrir el espíritu, el corazón, para que nos encontremos totalmente contigo, porque tú todo lo haces bien. Gracias, Señor, porque hoy vienes con estos gestos de misericordia, con el gesto de la penitencia, de la confesión, a perdonar nuestros pecados, con la gracia que das en cada uno de los sacramentos, con los gestos sacramentales que se dan en la Eucaristía. Reconocemos que ahí estás tú, que podamos, así como hemos sido invitados desde el bautismo, abrir el corazón a ti, porque te pertenecemos, porque hemos salido de tus manos, de tu creación, porque volveremos a ti, porque todos los días estamos llamados a vivir en tu presencia. Que podamos hoy escucharte a ti, que podamos abrirnos al encuentro maravilloso, radical, precioso, de estar contigo todos los días, porque eres el que tiene las palabras de la verdad más plena que tienes para nuestra vida. Amén. Cuarto momento, la acción. Si estamos escuchando a Dios, o estamos escuchando muchos llamados de muchas cosas, del corre-corre de la vida, de ruidos internos, que no solo son los ruidos del mundo, sino ruidos del alma, por preocupaciones, por muchas cosas. Pues hagamos un momento de oración hoy y digámosle a Dios que venga y Él nos dé la capacidad, con una palabra suya, abra nuestro oído, primero nuestro entendimiento y nuestro oído a su palabra. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos enamore del mensaje de Él. Él sigue hablando. Que cada que hacemos esta lección divina, ustedes y yo podamos escuchar la voz de Dios y comprender el mensaje con el don del entendimiento. Y que podamos pedirle hoy a Dios que sepamos claramente que Él todo lo hace bien, todo lo ha hecho perfecto. Nosotros somos obras de su perfección, con imperfección nuestra, con nuestras limitaciones, pero en todo este ser, no solo cuerpo sino alma, Él ha puesto su huella, y hay un sello, le pertenecemos, y Él viene a decir, ábrete, efetá, coloquen el nombre suyo. A mí Dios me dice a mí, Germán, efetá, ábrete a mí. Cada uno de ustedes con nombre propio, Dios le dice así, efetá, abre tu corazón a mi llamado, abre tu corazón a mi palabra, abre tu corazón a mi presencia. Entonces, ¿qué obstáculos hay que quitar para escuchar la voz de Dios? ¿Qué obstáculos hay que quitar para acercarnos a la palabra de Dios? ¿Qué obstáculos hay que quitar para ir a la Eucaristía, que es ahí está la presencia más grande y real de Jesucristo, camino al Padre? Ahí está. Hoy escuchemos la voz de Dios que nos dice, efetá, el que lo hace todo perfecto, efetá, ábrete a mí. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.